Comienza el debate económico, por ahora con dos invitados que son Pablo Neira, Esteban Mercatante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andás? Pueden hablar con absoluta libertad entre ustedes también respecto a los temas que se planteen. Uno, el tema de la inflación, que nos preocupa porque la última medición fue del 2,7%. Se prevé, digamos, que en los próximos meses no baje del 2%. Lo dijo el presidente del Banco Central, que estuvo honesto en decir, bueno, de todas maneras sigue siendo alta la inflación con una proyección del 40%. ¿Podría ser estos números? Sí, exactamente. La proyección que, de hecho, la que realiza el FMI, que dio a conocer sus nuevas estimaciones sobre la economía argentina el lunes, es de 40,2% para este año e incluso de 32,1% para el año que viene. Esto da una inflación promedio durante los próximos 18 meses de 2,3%. Esto quiere decir que el gobierno de Macri va a estar dejando a la próxima gestión una inflación mucho más arriba de la que recibió y de aquella en la cual comenzó toda esta crisis, que fue la previa a la crisis cambiaria de abril de 2018, cuando la inflación promedio era de 2%. Lo que hay que notar aparte es que este es un logro para el gobierno, este 2,7, después de haber planchado al dólar durante varios meses. Está planchadito, ¿no? Bueno, está planchadito. un poco. Hubo una amague esta semana, sí, pero hace bastantes meses que viene con una tendencia a declinar. El gobierno pospuso los tarifazos, que es otro gran factor de la inflación, hasta después de las elecciones. Y a pesar de todo eso, lo único que tiene para festejar es este 2,7, digamos, que si uno lo proyecta te da un 38%. Anualizado, digamos. En ese sentido, estamos en una situación bastante ficticia, digamos, porque uno sabe que el dólar está planchado a plazo fijo. A presión, digamos. A presión, y en el mejor de los casos, claro, hasta ¿sí? agosto, en el mejor de los casos, puede llegar, si al gobierno le fuera muy bien, podría extenderse unos meses más, pero en diciembre, después de las elecciones, ya sabemos que nos van a hacer pagar el precio de este dólar planchado. ¿A cuánto puede llegar a fin de año? Y es muy difícil estimarlo, pero 60, 65 ¿sí? Podría ser niveles de los que se puede proyectar. Yo creo que es el precio, digamos, de la situación actual. Si uno mira, hoy está en el nivel parecido al de octubre del año pasado, con una inflación acumulada muy fuerte, con lo cual es muy difícil decir cuál es el techo, pero incluso si fuera mucho menos de eso, sabemos que se traduce rápidamente en un salto de la inflación. Entonces, claro. El tema es el dólar genuino y el dólar financiero, por lo menos yo hago ese discernimiento, ¿no? Sí, hay una diferencia un poco entre cuáles son el dólar por ahí que podría generar un equilibrio en la balanza comercial, que es lo que generalmente se habla, un dólar de equilibrio, y aquel dólar que te permite afrontar los pagos. Hoy por hoy Argentina pareciera de no estar encontrando, si bien ahora está planchado, no parece estar encontrando un dólar que le pueda satisfacer las dos cosas a la vez. Sí, la fuga de capitales, por ejemplo, claro, que es una variable, digamos, de qué situación está el dólar. Sigue, en el último dato, fueron una salida anual de 23.000 millones de dólares. Es decir, mes a mes, a pesar, digamos, de que la situación con las tasas de interés altísimas estimularía la entrada de capitales, es decir, que se pasen de los dólares al peso para especular con las tasas de interés y demás, está ocurriendo en gran medida lo contrario, con lo cual, a pesar, digamos, de todos estos mecanismos para mantener al dólar dormido, no hay ese control. Y que los grandes operadores, porque no movemos la aguja, compramos pocos dólares, digamos, en la City cuando mandamos el móvil ahí, sino que para los grandes operadores existe el carry trade, o sea, están pasando, ¿no es cierto?, de una inversión a otra con una facilidad. Yo los escucho. Sí, exactamente. En la última semana, claro, bueno, un poquito de está lo que bien, se tienen dio... que hacerlo, pero esos son los que influyen al mercado. ¿Mito o realidad, no es cierto? Contexto, digamos, de elecciones en las PASO, en que triunfe la oposición, que no son las pasos de que los precandidatos se establecen como candidatos. Y lo aclaro porque serían las internas que tenemos que dirimir todos como ciudadanos, que antes las internas en los partidos las dirimían los afiliados a los partidos políticos. A través de las pasos lo hacemos absolutamente todos porque vamos a votar y es obligatorio. Le aclaro a la gente porque no todo el mundo sabe lo que son las pasos. Después vienen las elecciones generales y después, obviamente, si no hay alguien que haya triunfado en esas elecciones, viene el balotaje, que es la segunda vuelta para poder definir cómo pasó más recientemente en el 2015, para hablarles de la historia más reciente, ¿no? A ver, supongamos un escenario en el que no gane el oficialismo, gane el kirchnerismo o, digamos, puede ser por un margen más ajustado o no. ¿Qué puede pasar con la economía? ¿Mito o realidad de que se explota todo? Yo creo que hay un poco las dos cosas, pero yo creo que hay mucho de mito. ¿En qué sentido? Si uno mira lo que vienen diciendo los equipos económicos de los dos principales aspirantes, es decir, del oficialismo y de Fernández, es llamativo, digamos, cuando uno escucha hablar a Guillermo Nielsen, que acaba de ser desautorizado por Fernández, pero la última semana dijo: yo no lo consideraría como mi ministro, yo lo consulto algunas veces, pero antes había dicho que era uno de sus
funcionarios muy cercanos. Si uno escucha a Manuel Álvarez Agis o Matías Culfas semanas atrás, todos referentes económicos de Alberto Fernández, que hace varios meses vienen dando enormes garantías de que van a pagar la deuda, de que van a ser responsables. Álvarez Agis habló de congelar la situación distributiva, es decir, congelar una situación en la cual los salarios perdieron en los últimos 3 años casi 20%, es decir, un congelamiento bastante terrible y que no tiene nada que ver con una recuperación ni nada por el estilo del poder adquisitivo. Es decir que me parece a mí que hay un aspecto de decir, guarda que si en las PASO es utilizado por la propia oposición esto de que las PASO puede ser un escenario de desborde para introducir todo su mensaje de responsabilidad. Lo utiliza la oposición. La oposición y el gobierno también, obviamente, ¿no? Pero nos dejaron los impuestos al nivel de Bélgica y los servicios públicos al nivel de Angola. Entonces pero a mí me el principal parece problema, que según vos, era el mito déficit es público y lo primero que haces es bajar impuestos, tenés una gran contradicción porque agravaste el principal problema y lo resolviste emitiendo una deuda que te llevó el año pasado a la crisis formidable en la que entramos, digamos. No, porque, Exactamente. porque cada punto que crece Martín, la economía es un punto, hay mayor recaudación. Sí, perdón. Martín, si vos mirás los números que el propio gobierno da respecto a 2015 y 2016, el déficit fiscal creció. El déficit fiscal era de 3,4%, lo dan los propios números, lo da el FMI cuando realiza sus proyecciones y muestra los datos. Se informó el propio gobierno cuando hizo el prospecto de los bonos hace un año. Exactamente. El déficit fiscal en el año 2015 era de 5% del PBI y este año es 0. ¿Y por qué es importante este el año es 3% primario? el déficit financiero, digamos, porque yo no sé por qué lo escondes abajo de la alfombra y aparte habría que incluir el déficit del Banco Central. Lo que se ve a lo largo de los últimos años es un reemplazo de ese déficit primario por un déficit financiero cada vez más grande. Una situación en la cual el déficit financiero implica pagar una deuda que es en mayor parte en dólares, que fue tomada por este último gobierno. No, te explico por qué no. Diciembre de 2014, Kicillof hace una conferencia de prensa y le pide a los mercados que le presten plata. Porque claro, no tenía de dónde financiar el exceso del gasto público. Entonces le pidió a los mercados que le presten plata. Él pedía 3.000 millones y le prestaron 300. ¿Por qué? Porque no confiaban en él. O sea, pedir plata no está mal. Lo importante es qué haces con esa plata. Bueno, si vos un tercio de la plata que tomó Macri fue para fuga de capitales. El problema es que la plata se tomó para y otra fue para financiar la baja de impuestos. Si la plata la usás para poner en cuentas en Suiza, tenés un problema. Si la plata vos la pones en cosas concretas, en obra pública, en rutas, en hospitales, en escuela, entonces no tenés ese problema. 70.000 millones de dólares de Porque es asumió Macri. lógico Entonces que la las plata fue grandes a las obras cuentas se en paguen. Suiza. Es lógico que las grandes obras no se paguen en una sola generación. Esa es la lógica de todo gobierno en todo el mundo. Las grandes obras hay que pagarlas entre distintas generaciones porque van a durar toda la vida. Por eso, ahora, por si la plata la enfumás, cayó a la mitad en 2017 y cayó a la mitad en 2018 y vuelve a caer este año. O sea, no es para obra pública que se tomó la deuda formidable. La deuda se tomó porque bajaron los impuestos y se tomó para sostener la fuga de capitales. No. Es esa las cuentas. Sí, vos mirás las cuentas del Banco Central y vos mirás cuánto se utilizó, digamos, cuánto hubo de déficit y cuánto se tomó de deuda. 140.000 millones, 60.000 fueron para financiar la fuga de capitales. Después el resto, la mitad, no lo hubieras tenido que hacer si no hubieras bajado los impuestos para beneficiar a los grandes empresarios que no invirtieron esas ganancias que le bajaron, ni el sector agrario, que le bajaron las retenciones de una manera inexplicable porque le dieron, por un lado, un dólar altísimo y por otro lado le bajaron las retenciones, es decir, le hicieron una ganancia extraordinaria del 100% en un año, en 2016. No lo veo. Era una serie de desquicios. Martina, no lo veo así porque el gran problema es que A ver, deja que le conteste. Si fuera así, las reservas internacionales habrían caído y las reservas internacionales del Banco Central subieron en 2018 y después bajaron en en la fuga de capitales. Bajaron de manera formidable el año pasado con la fuga de capitales. Estamos cerrando, entonces, ¿saben qué? Una conclusión de 1 minuto cada uno. A ver, dale. Bueno, a mí me parece increíble la serie de figuras que se dan completamente optimistas, donde no se reconoce ninguno de los problemas. O sea, se empezó con una economía que obviamente estaba al punto de un ajuste, porque el kirchnerismo había dejado la economía preparada para un ajuste, la abandonó y sabía que el ajuste se venía. Scioli lo advirtió porque lo sabía, digamos. El macrismo hizo ese ajuste, pero empeoró todas las situaciones, empeoró el problema inflacionario, el problema fiscal. Creó el problema de la deuda, que hizo un endeudamiento serial en pocos años, y lo que estamos viendo es que ahora nos parece en la presentación que nos da Martín de la figura oficial, toda esa serie de problemas son cosas que ocurrieron y que ahora se están resolviendo. Gracias a todos. Escribiste un libro que querés mostrarlo. Quería avisar la salida de este libro, Salir del Fondo, es la economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis, para debatir desde una posición de izquierda cómo hacemos para la profundidad de la crisis enfrentada. Lo voy a leer. Muchas gracias.